Bien, como lo anunciamos, vamos a conversar con el abogado Augusto Verduga, él es analista político, y con él vamos a hablar sobre la famosa consulta popular del presidente Guillermo Lasso. ¿Cómo está, Augusto? Bienvenido, gracias por acompañarnos en Ecuador en directo. Muchas gracias, Jaime. Estoy muy bien aquí, contento de poder compartir este análisis de la consulta popular con ustedes. Gracias por el espacio. Gracias, Augusto. Bueno, el presidente de la República presentó ya sus 8 preguntas de esta consulta popular, pero luego que el presidente presenta las 8 preguntas, se le habían olvidado por ahí una pregunta al ministro de Gobierno por el tema seguridad, y por allí también salió el ministro de Finanzas que se necesita otra pregunta para el tema del trabajo por hora. Estamos en un país que la verdad no sabemos si gobierna Lasso o quién gobierna, porque si no se ponen de acuerdo ni siquiera para presentar las preguntas completas que necesitaban mandar a la Corte Constitucional, ¿qué puede pasar en un futuro así como vemos? Esto es como algo de risa de lo que está pasando con este gobierno. Totalmente, Jaime. Se nos había anunciado que también iban a integrar después, ¿no? De la primera calificación de la Corte Constitucional, el tema de las preguntas, si la forma es la correcta, van a anexar después otras preguntas en el asunto laboral. Habrá que ver en qué sentido, ¿no? se plantean esas preguntas. En todo caso, de las 8 preguntas que actualmente existen y que están ahorita en trámite en la Corte Constitucional, hay ciertos reparos en el tema de las consultas, el tema de la seguridad interna. No se resuelve la seguridad interna del Estado con militarizar las calles, no se resuelve la politización del Consejo de Participación Ciudadana con el cambio de las designaciones de autoridades de control. Entonces, habrá que analizar una por una, ¿no? Cada una de las cosas que establecen estas preguntas para establecer cuáles son las falacias, ¿no? Vamos con la primera, Augusto. La primera dice: ¿está usted de acuerdo con que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado? Bueno, esto ya ha sido ampliamente desarrollado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? Se ha dicho ya con bastante amplitud que existen riesgos que son verificables cuando la milicia, los militares están al servicio de la seguridad interna del Estado. No solo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Jaime, sino la propia Corte Constitucional del Ecuador ya ha hecho control de constitucionalidad, ya ha emitido una serie de dictámenes al respecto, a propósito de los estados de excepción que se han dado del gobierno de Lenín Moreno y también el gobierno de Guillermo Lasso, y ha dicho que solo excepcionalmente, la milicia puede ayudar en las labores de cooperación o colaboración con la Policía Nacional en este tipo de menesteres. Ahora bien, ¿qué es lo que propone el gobierno del encuentro? Ellos proponen que de forma amplísima, de forma indefinida, la milicia también pueda hacerse cargo de la seguridad interna del Estado. ¿Por qué no es apropiado, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también la Corte Constitucional? Porque los militares tienen un específico entrenamiento para aniquilar al enemigo. Ellos no están entrenados para hacer uso el uso progresivo de la fuerza. No están entrenados para el uso racional de la fuerza, para repeler manifestaciones pacíficas, para repeler a organizaciones criminales dentro del Estado. Eso es labor de la Policía Nacional. Y solo excepcionalmente, y en casos muy puntuales, podría establecerse la participación de las Fuerzas Armadas. Pongo el ejemplo a la inversa. Pensemos qué pasaría si el día de mañana, Dios no quiera, tenemos un problema limítrofe con el hermano país del Perú, como ya ha pasado antes, ¿no? Con Colombia. ¿Es que acaso la Policía Nacional estaría en condiciones de precautelar la seguridad externa del Estado, la soberanía del Estado? De ninguna manera. A nadie se le ocurriría una torpeza como eso. Bueno, lo mismo ocurre acá. Le estamos dotando de facultades, o se pretende dotar de facultades a la milicia, a personas que no tienen la capacidad necesaria para poder repeler este tipo de crímenes al interior del Estado. Los riesgos están ahí, yo lo he vivido como defensor público, Jaime. Comentarte que en la Defensoría Pública, a propósito de las manifestaciones en octubre de 2019, a mí me tocó defender un caso de un artista plástico muy reconocido en la ciudad de Guayaquil, Tony Balseca, que estuvo manifestándose pacíficamente en la calle 9 de Octubre. Recordarán ustedes esa dichosa marcha por la paz que en su momento había convocado la alcaldía de Guayaquil. Claro. Bueno, el artista Balseca había salido con una pancarta que decía Moreno traidor, ¿verdad? Y decía descolonízate Guayaquil, a propósito de los
de los recortes que había hecho el gobierno de Moreno. Ahora bien, ¿qué pasó en ese caso? Mi defendido fue aprendido por militares. Le lanzaron bombas lacrimógenas, lo golpearon, lo arrastraron hacia un recinto militar ubicado en la calle 9 de Octubre, lo retuvieron por horas y luego lo trasladaron en un vehículo no oficial al VC Modelo. Todo esto está documentado, inclusive la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando vino a hacer la visita en ese año acá a Guayaquil, le entregamos este caso por la serie de violaciones de derechos humanos que había tenido Tony Balseca por parte de militares, no de policías, sino de militares. Esos son los riesgos que nos corremos. Y también en el histórico podemos hablar de algunos otros casos. En el gobierno de Sixto Durán Ballén también hubo excesos por parte de la milicia a cargo de la seguridad interna del Estado. Por el alto índice delincuencial en la ciudad de Guayaquil, allá por el año 97, se realizó un allanamiento a una casa de presuntos delincuentes, ¿verdad? Y lo que se hizo fue finalmente asesinar a estas personas. 3 personas muertas en esa vivienda. Luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos conoce el caso y se establece que se ha violado el Pacto de San José de Costa Rica, se mandó a pagar al Estado ecuatoriano una reparación integral a las víctimas. Todos esos son los riesgos que nos corremos con este tipo de preguntas, que lo que hacen es agarrarse, ¿no?, de la indignación popular, del miedo de la gente, del temor cotidiano que tenemos, porque la vida en Ecuador se ha vuelto demasiado hostil, para poder pasar otras preguntas que son realmente el condumio de esta consulta popular, que es el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Vamos con la siguiente, porque el tiempo nos apremia. ¿Está usted de acuerdo con permitir la segunda? ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transaccional a través de procesos que respeten los derechos y garantías? Esta es otra pregunta también que es una papa caliente, yo diría. Es una papa caliente, pero que yo creo que no va a pasar, Jaime. Hay que tener en cuenta que la Corte Constitucional ya ha emitido también un pronunciamiento al respecto. Hay un dictamen que ha establecido que no se puede retroceder en derechos y garantías. Y esta específica garantía o derecho de la no extradición de nacionales, que se encuentra reconocido en nuestra Constitución, constituiría un retroceso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha hablado de que no se puede delegar o reconocer que se pueda extraditar un nacional para que lo juzgue otro Estado. Si alguien es aprendido aquí en Ecuador, tiene que ser sancionado y sentenciado aquí en Ecuador. ¿Qué es lo que desnuda esta pregunta? Desnuda una penosa realidad, la incompetencia, el reconocimiento expreso del gobierno nacional de que no tiene la capacidad necesaria para poder procesar, desarticular estas bandas del crimen organizado y finalmente sentenciar, dictar sentencias en el Estado ecuatoriano. Y claro, luego entonces tenemos que recurrir al Comando Sur de la Flota Militar de Estados Unidos. Ya ha venido G.I. Joe aquí al Ecuador, ¿no? Laura Richardson, quien ya ha tenido reuniones con el presidente Lazo, ¿no? Y se entiende muy bien por qué esta pregunta, cuando ya estamos en conversaciones con el Comando Sur de Estados Unidos, y lo que vamos a hacer es reconocer que, bueno, finalmente somos colonia, no de Estados Unidos. Vengan ustedes a hacerse cargo, porque nosotros como Estado ecuatoriano hemos perdido la capacidad de poder neutralizar estas bandas criminales, y en tanto que somos incapaces para hacerlo, necesitamos la ayuda de un gobierno foráneo, un gobierno extranjero. Insisto, yo no creo que esta pregunta pase, creo que la Corte no se va a alejar de su precedente y va a decir la Corte que esto no puede pasar por la vía de la enmienda, sino por la Asamblea Constituyente, porque es un retroceso en la garantía de la no devolución. Vamos con la tercera pregunta. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que ésta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través del Consejo Fiscal? Usted que es abogado allí. Mire, yo le podría hablar también no solo como abogado, sino como defensor público, porque aquí el argumento, Jaime, es que se necesita garantizar la autonomía de la Fiscalía, ¿no? La Fiscalía, de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial, también hace parte del sistema de justicia, esos son funcionarios judiciales. Lo mismo los defensores públicos, como es el caso del que le hablo. ¿Por qué no proponen entonces también un consejo defensorial, ¿no?, para garantizar supuestamente la autonomía de la Defensoría Pública? Eso no está en ninguna pregunta, ¿no? Entonces es una pregunta estrictamente seleccionada para el tema de la Fiscalía, no así para la Defensoría Pública. Se ha olvidado de la existencia de la Defensoría Pública. En todo caso, también en esta pregunta ya existen pronunciamientos de la Corte Constitucional, existe un dictamen
en virtud del cual la Corte dice que esto solo puede ir por reforma parcial y no por enmienda, porque aquí se estaría violentando la estructura fundamental de la Constitución, ¿ok? Y yo creo que en este caso tampoco la Corte se va a alejar de su precedente. Aquí el problema también es de comunicación. Fíjese usted que hace algunos días la fiscal general también sacó un comunicado diciendo que no hace falta un consejo de fiscales, que eso no va a resolver el problema. Esto es lo más patético, ¿no? Porque se entiende que si uno desarrolla una consulta para cambiar el sistema de la fiscalía, lo obvio, lo lógico, es que al menos se le curse un oficio. Oiga, señora fiscal, vamos a plantear esta pregunta en la consulta popular. ¿Qué opinión le merece usted? Y eso está bien, no tiene ningún problema. Pero la fiscal parece que nunca se había enterado de este cambio que había propuesto el gobierno nacional. Y ya vemos ahí que ni siquiera tiene un canal de comunicación adecuado para poder llevar adelante este tipo de preguntas. Creo que es innecesario, creo que no viene al caso, creo que no cabe por la vía tampoco de la enmienda. Ya existen pronunciamientos, insisto, y con esto no se desconcentra ni se garantiza la autonomía financiera y administrativa, que sobre todo lo que se debe garantizar en la Fiscalía General del Estado es que ellos tengan la capacidad de seleccionar su propio personal y que tengan capacidad económica y financiera de forma autónoma e independiente. La verdad no entiendo qué es lo que quiere hacer el presidente de la República, pero pensándolo más a fondo lo que ha planteado el presidente en estas preguntas, yo no creo que sea idea de él. Aquí hay otras personas que son los que tal vez lo hacen meter la pata. Seguramente, ¿no? Existe una serie de asesores que constantemente lo hacen meter la pata, ¿no? Escuchaba la entrevista anterior, ¿no? Cuando hablaba usted del edificio de Grayskull, ¿no? Pero qué metedura pata tan brutal, o sea, decir que vamos a contrarrestar el tema de la violencia de género, nunca más violencia de género en la Policía Nacional y vamos a derrocar el edificio, por Dios santo, como que si eso fuera una solución al problema. Es como que si el día de mañana yo diga, entonces para que no exista muchos divorcios en el país, vamos a entonces terminar con el matrimonio. Más o menos así es la lógica del gobierno, ¿no? Correcto. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios? Un asambleísta por provincia y un asambleísta adicional por cada 250,000 habitantes. 2 asambleístas nacionales por cada 1.000.000 de habitantes y un asambleísta por cada 500,000 habitantes que residen en el exterior. Yo no sé si con reducir el número de asambleístas se solucionan los problemas del país. Se hablan de que se gasta mucho dinero en los asambleístas. ¿Cuánto podría reducirse? 2 millones de dólares tal vez en el año bajando el número de asambleístas. Pero no es el fondo de todo lo que se necesita en el país, pues, abogado. No es el fondo, Jaime, porque, mire, yo creo que esta pregunta es quizás del pliego de preguntas enviadas a la Corte, es la más demagógica de las 8. ¿Por qué? Ciertamente se entiende por qué el rechazo ciudadano a la Asamblea Nacional, eso no está en discusión, nos ha quedado debiendo y mucho. Ahora bien, esto es como sostener que si el día de mañana, por ejemplo, en la presidencia, no sé cuántos asesores tiene Guillermo Lasso, pongamos que tenga 20 asesores, estoy teniendo un número al aire, no tengo la más remota idea. Si lo reducimos a la mitad, porque han demostrado con claridad meridiana ser unos mediocres, incompetentes, que no tienen un proyecto de país, ¿no? Y no lo asesoran bien al presidente. Quiere decir que si el día de mañana de 20 lo reducimos a 10, esto va a mejorar, van a convertirse per se ya de forma inmediata en los asesores ad honorem excelsos, ilustrados, brillantes que el Ecuador necesita para que el presidente pueda administrar de forma correcta. De ninguna manera, ¿verdad? El día de mañana una escuela tiene 100 estudiantes y son algunos dejados, mediocres. Bueno, reducimos entonces a 50, votamos a 50 estudiantes del plantel educativo, ¿eso va a hacer que la escuela mejore? De ninguna manera, más o menos así es la lógica del presidente. ¿Qué es lo que habría que evitar en la Asamblea Nacional, Jaime? El transfugismo político, el dichoso tema de los camisetazos. ¿Qué soluciones se puede encontrar a eso? Yo creo que podría, más allá de hablar de una reforma a la Constitución, de una enmienda a la Constitución, se podría sencillamente ensayar algún tipo de reforma al Código de la Democracia para que estos camisetazos no se vuelvan a dar. ¿Por qué no poner una regla en virtud de la cual se diga que aquella persona que se cambie de partido político, movimiento político y salga por otra tendencia, pierde automáticamente su calidad de asambleísta? Y podríamos poner que el suplente asuma la titularidad en ese caso. Yo creo que eso podría considerarse como algo que se tome en serio, mejorar la calidad del proceso legislativo en nuestro país.
Pero la pregunta, en los términos en los que está confeccionada, me parece un acto de absoluta demagogia que no solventa, no soluciona en absoluto los problemas que aquejan a la Asamblea Nacional. Correcto, vamos con la pregunta número 5. ¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral? Bueno, aquí creo que en esta pregunta uno de los partidos que va a volarse es el partido del propio presidente, porque en una próxima elección no creo que va a llegar a sacar una gran votación. Así es, imagínese usted, me parece que esta pregunta también es de la más intrascendente, no se necesita preguntar este tipo de cosas en una consulta popular, bien podría hacerse a través de un proceso legislativo. Yo realmente, francamente, no entiendo cuál es la intención detrás de esta pregunta, querido Jaime. En todo caso, me parece que lo más sensato es plantear una reforma legal y no gastar millones de dólares en una consulta popular, ¿no?, con todos los costes que eso implica. No tendría más que decir sobre este asunto. Bueno, vamos con la pregunta 6. Creo que esta es otra de las preguntas que más llama la atención o la que más le interesa al presidente. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e implementar procesos que garanticen la meritocracia, escrutinio público, colaboración y control de diferentes instituciones, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y a sus consejeros? La pregunta 6. Yo creo que esta es la pregunta del condumio, querido Jaime. Creo que esta es la pregunta más importante. Esta es la que más le interesa al presidente, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Fíjense usted, ¿no?, que... A ver, yo quiero partir de algo. Ciertamente el Consejo de Participación Ciudadana, yo diría desde sus orígenes, nos ha quedado debiendo, ¿no? Y esto hay que decirlo así de forma clara, ¿no? No ha estado a la altura de lo que se pretendía en Montecristi, ¿no?, que este consejo finalmente tenga un prestigio plebeyo, ¿no?, y que le devuelva a la ciudadanía la capacidad de participar activamente en la toma de decisiones que le afectan en su vida cotidiana, ¿no? Fíjense usted que incluso cuando se habla de forma coloquial con la gente no tiene ni idea qué es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y los que tienen una idea de cuáles son las razones de ser del Consejo dicen, esto solo es un botín político para la designación de autoridades de control. Y ciertamente para eso ha servido a lo largo de todos estos años el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora bien, dos errores no hacen un acierto, ¿verdad? Podemos estar de acuerdo en que el Consejo de Participación Ciudadana no ha estado a la altura, pero de ahí a sostener que hay que devolverle la facultad de designación de autoridades de control a la Asamblea Nacional, me parece que es un despropósito. ¿Cuál fue en Montecristi la necesidad de crear este organismo? Despolitizar a las autoridades de control, Superintendencia de Banco, Fiscalía, Contraloría, Consejo de la Judicatura. Todo eso antes lo manejaba la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces se repartían las cuotas en la Asamblea. Yo tengo tantos votos, ¿verdad? Los partidos políticos. A ti te damos la Fiscalía, a ti te damos la Contraloría, a ti te damos la Superintendencia. Eso es lo que el Consejo de Participación Ciudadana quería acabar finalmente con ese reparto, ¿no?, de la partidocracia en las autoridades de control. Ahora bien, ¿qué es lo que está proponiendo el gobierno de Guillermo Lasso? Ellos están proponiendo que dependiendo de las autoridades a elegirse, el presidente le pide a diversos órganos públicos, la Fiscalía, la Asamblea, la Contraloría, le pide binomios, ¿verdad? Una vez que estos entes envían los binomios a la Presidencia de la República, el presidente a través de un comité técnico, que dicho sea de paso, este comité técnico está conformado por servidores de la Presidencia de la República, o sea, es prácticamente el propio presidente el que elige. Una vez que recetan los binomios, el presidente o el organismo técnico conforma una terna de sus binomios, ¿ok? Y es el presidente de la República el que establece el orden de la terna, quién va primero, quién va segundo y quién va en tercer lugar. Luego envía a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional tiene que elegir a la autoridad correspondiente. Si la Asamblea Nacional no se pronuncia en 30 días, se entiende que el primero de la terna pasa a ser designado por el Ministerio de la Ley. Fíjense la gran paradoja. Guillermo Lasso era una persona que criticaba como el que más el hiperpresidencialismo
del gobierno de Rafael Correa, ¿no? De la Constitución, el diseño institucional, y hacía una crítica amarga, ¿no? a las supuestas facultades totalitarias que tenía el gobierno de Correa en esa época. Pero parece que ahora que no es que les molestaba tanto el hiperpresidencialismo, lo que les molestaba es no tener ellos la capacidad de usar ese hiperpresidencialismo. Si antes les molestaba tanto esto, no se entiende cómo ahora el presidente acapara todas las funciones de los organismos de control. Eso es lo que está pasando, es asombroso. Lazo se llenaba la boca insistentemente de decir el hiperpresidencialismo, el principio de la separación de poderes, ¿verdad? Si fuera por principio, Jaime, no cabría ahora mismo esa consolidación de poderes a través de esta pregunta 6 de la consulta popular. Pero es que nunca fue por principios. Si hay algo que ha quedado demostrado con el gobierno de Guillermo Lasso, es que esta gente actúa por intereses, por cálculos políticos y no por principios. Antes era indigno, ¿no? Ese poder inmenso que tenía el presidente, ¿verdad? Luego vino la época del gobierno transitorio en el Consejo de Participación Ciudadana, Trujillo. Como Trujillo le caía bien, ¿no? Ahí sí, que acapare poder nomás, ¿verdad? Ahora que yo soy presidente, acaparemos todo el poder. Esas son las contradicciones del gobierno del encuentro. Pero más allá de eso, fíjese usted, hay una disposición transitoria en la consulta popular que establece que mientras dure el proceso, dice, de transición se nombrará a todas las autoridades por parte de la Presidencia de la República. Ese proceso de transición podría durar muchísimos meses. Y en este caso serían designados directamente por el presidente de la República. Es decir, ningún tipo de control, de frenos y contrapesos, chao principio de separación de poderes. Esta es, insisto, la pregunta que más le interesa al gobierno nacional. Claro, es la pregunta donde él quiere dejar a las autoridades de control por si acaso, ¿no? Si me voy ya sabes cómo tienes que hacer, ¿no? Tienes que cuidarme las espaldas. A ver, vamos después con la pregunta 7 y la 8, que son más preguntas como de relleno las otras dos, si no me equivoco. En el tema este de participación ciudadana, el presidente de la República prácticamente está buscando nombrar las autoridades de control a través de la Asamblea, pero no sé cómo lo va a hacer en este momento, pues si no tiene una mayoría en la Asamblea, a no ser que funcione esa mayoría que venía funcionando hasta hace poco. Habría que ver, ¿no? Cómo se giran esas puertas de la Asamblea, ¿no? Esas dichosas puertas giratorias donde todo se tranza, ¿no? En tras bastidores. No sé qué plan tiene el gobierno nacional para obtener una mayoría en el Parlamento, en la Asamblea Nacional. En todo caso no se entiende, ¿no? ¿Por qué están planteando esto? Y otra cosa que nos está olvidando, Jaime, hay ya un pronunciamiento de la Corte Constitucional al respecto. Hay mucha gente que decía, no, esto no puede pasar porque esto vulneraría la estructura fundamental del Estado. Para nuestra desgracia, de forma desafortunada, diría yo, la Corte Constitucional ya ha emitido un pronunciamiento también al respecto. Recuerde usted que hace algunos años atrás, el ex consejero de Participación Ciudadana transitorio, Pablo Dávila, había liderado, ¿no?, este asunto de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Y él consultó a la Corte Constitucional en su momento porque la intención era eliminar este Consejo. Y la Corte responde y le dice a Dávila, no, esto no puede ir por la vía de la enmienda, esto puede ir por la vía de la reforma parcial. Pero, agrega la Corte, si fuera el caso de que solo se trate de la designación o el traspaso de la designación de autoridades de control del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional, ahí sí podría caber la vía de la enmienda. Entonces yo creo que la Corte en este sentido, apegándose a su presidente ya existente, sí va a dar paso a esta pregunta y yo creo que sí va a constar en la papeleta. Esos son los riesgos, ¿no? Ahora, ahí hay un déficit, hay un vacío legal que no está solventado. En ningún dictamen de la Corte Constitucional, en ningún pronunciamiento de la más alta magistratura constitucional, se ha establecido en qué consiste esto de la estructura fundamental del Estado o esto que atente contra la estructura de la Constitución, ¿no? Eso no está establecido en ningún pronunciamiento de la Corte Constitucional. Y por eso, dada esa ambigüedad, es posible que la Corte, insisto, pueda decir en esta ocasión, esto sí pasa por la vía de la enmienda y no por la vía de la reforma parcial o la Asamblea Constituyente. Y hay un pronunciamiento del procurador también sobre el tema de las preguntas, ¿no? El pronunciamiento del procurador casi que es favorable, mejor dicho, dice, Procuraduría del Estado emite informe favorable para la consulta popular del Ejecutivo,
Esto salió justamente el día lunes, si no me equivoco, el día viernes de la semana anterior, que la Procuraduría prácticamente le da luz verde al presidente de la República. ¿Eso qué demuestra, Augusto? Demuestra que la Procuraduría es sencillamente una sucursal de la Presidencia de la República. Pues, o sea, ya la Procuraduría nos ha demostrado, no solo en este caso, sino en ocasiones anteriores, que no está velando por los intereses de los ecuatorianos. Y hay que acordarse que también no solo va a tener al procurador de su lado, sino también los más grandes aliados políticos de este gobierno, que son los medios de comunicación, que evidentemente van a desarrollar toda una campaña para establecer, quizás le van a poner énfasis el tema de las consultas de la naturaleza, etcétera, para que la gente, cuando vaya a la urna, vote todos 8 veces sí, ¿verdad? Y pasen efectivamente las preguntas que el gobierno quiere que pasen. Hay otra cosa que quisiera, también aprovecho la oportunidad para hacerlo público. Uh-huh. Yo creo que no solo el Consejo de Participación Ciudadana nos ha quedado debiendo en la designación de las autoridades de control, Jaime. Hay una parte que es un arcano del Consejo de Participación Ciudadana que la gente no conoce, y que es que el Consejo tiene las atribuciones para fiscalizar los actos del poder público, para empoderar a la gente común del poder de fiscalización de lo que hacen los funcionarios, iniciar procesos de revocatoria de mandato, asambleas populares, fundar observatorios ciudadanos para establecer, por ejemplo, como lo hace ahora el Observatorio de Gasto Público, cuánto está invirtiendo el dinero en el gobierno en lo social, de qué forma lo está invirtiendo, en qué está invirtiendo, por qué, por ejemplo, Ministerio de Salud Pública no llegó ni siquiera al 40% de la ejecución presupuestaria en el primer semestre del año 2022, cuando se entendía que ya al primer semestre debería haberse logrado una ejecución presupuestaria al menos del 50%. ¿Por qué carteras de Estado, como el Ministerio de Energía, Ministerio de Ambiente, me parece, no llega ni siquiera al 10% de la ejecución presupuestaria? Todas estas cosas se pueden hacer a través de el control que establece el Consejo de Participación Ciudadana y control social. Pero está cumpliendo con ese rol el Consejo de Participación Ciudadana de controlar la política pública. Yo creo que no está cumpliendo con ese rol de controlar la política pública. Y es que aquí hay que hacer sí un mea culpa. Fíjese usted, yo estoy de acuerdo en ciertos aspectos con el análisis que establece el anexo de la pregunta 6 de la consulta, en el sentido de que las autoridades de control, que el Consejo de Participación Ciudadana se ha demorado demasiado tiempo en los concursos de oposición y méritos, ¿verdad? No puede ser posible, fíjese usted, la Defensoría Pública, que es la institución en la que yo laboro. Tenemos un defensor público encargado de la época del Trujillato, ya lleva casi 4 años este señor, que no ha pasado por un concurso de oposición y méritos. Todavía ni siquiera se ha realizado la convocatoria, el concurso de oposición y méritos para el defensor público general. Los concursos toman demasiado tiempo. No tenemos defensor del pueblo todavía, después de la salida de Freddy Carrión. No tenemos ahorita un contralor, ¿verdad? Después del problema de Celi y el tema de Río Frío. Están demorando demasiado tiempo. Y ahí no tenemos superintendente de bancos. El superintendente de bancos, imagínese usted. Y todo lo que pasó alrededor de la designación de este señor Raúl González, ¿no? La designación ya por la Asamblea Nacional, la posición de Raúl González, y luego no, borrón y cuenta nueva, una nueva terna, porque no era afín a los intereses del gobierno. Entonces, yo creo que ciertamente hay que hacer ajustes. El mecanismo que lleva adelante actualmente el Consejo de Participación Ciudadana para la designación de autoridades de control no es el más eficiente, pero eso no quiere decir, de eso no se sigue, que haya que quitarle la competencia de la designación de autoridades de control. Y aquí otra cosa adicional, fíjese usted, que con todo lo criticable que puede hacer la designación de autoridades de control, Jaime, al menos ahora, la ciudadanía, el ciudadano común, abogados en libre ejercicio, por ejemplo, pueden mandar su carpeta para que a través de un concurso sea considerado para ser fiscal general o defensor del pueblo, defensor público. ¿Qué pasa en la propuesta del gobierno? Aquí tú tienes que tener el padrinazgo, la palanca política, porque si tú no tienes como ciudadano común un padrinazgo de parte de uno de esos órganos políticos que envían los binomios para luego la conformación de las ternas, y luego no tienes nexos o vínculos con la Presidencia de la República para que te ponga del binomio en la terna enviada a la Asamblea, sencillamente tú tendrás que soñar con alguna vez ser Procurador General del Estado, con ser Fiscal General, con ser Defensor Público, Defensor del Pueblo, Vocal del Consejo de la Judicatura. Entonces, con
insisto, con todos los bemoles que tiene actualmente el Consejo de Participación Ciudadana y el método de designación a través de concursos, oposición y méritos, ciertamente que sea a través de concursos y oposición y méritos es mucho mejor que lo establezca sencillamente la Presidencia de la República con todas estas argucias, y jamás un ciudadano común, insisto, podrá tener la capacidad o la posibilidad de llegar a esas instancias de ser fiscal general de la nación o de cualquiera de las autoridades de control de este país. Claro, ahora yo no entiendo por qué los propios consejeros que estuvieron antes, los de la época de Trujillo, en Trujillato, que uno de ellos, si no me equivoco, es el consejero Dávila, me parece, que salió y una vez que salió fue a hacer una campaña para que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Planteaba incluso una consulta popular, pero creo que se la negaron. Pero todavía siguen en la misma. No sé qué es lo que quieren ellos, ¿no? A quiénes responden. Y aparte, te pregunto yo, ese tema del candado que dejaron los transitorios, ¿por qué dejaron un candado que nadie puede revisar lo que hicieron ellos? ¿Qué algo raro hay ahí detrás de todo esto? Como raro es todo lo que pasó en el gobierno de la transitocracia. Sí, efectivamente, hubo un dictamen de la Corte Constitucional que dice que el Consejo Definitivo no puede revisar las actuaciones del Consejo Transitorio y se pusieron un candado. Yo creo que también eso fue como una devolución de un favor, ¿no? Porque recuerda, Jaime, que la Corte Constitucional fue designada, a pesar de que de que la consulta popular de años anteriores no permitía eso, fue designada la Corte Constitucional por parte del Consejo Transitorio. Y luego, como devolviéndole el favor, se mandan este dictamen para decir, sabe que no se puede cambiar ni modificar ninguna de las actuaciones del Consejo Transitorio. La Corte Constitucional, designada por el Consejo Transitorio, le mete este candado, como devolviéndole el favor al Trujillato, y con eso lo transitorio se volvió permanente, pues, ¿no? Ya vemos cómo esto ha contribuido al desangre del país, ¿no? Pero algún día se puede romper ese candado. Esta cuestión finalmente se puede romper cuando existe la voluntad política, porque ciertamente aquí existe una violación del procedimiento. La Corte Constitucional esa Corte Constitucional que dictó ese pronunciamiento no tenía la competencia para poder hacerlo, toda vez que el Consejo Transitorio no podía designar a su vez la Corte Constitucional que emite ese dictamen. Entonces, esta cuestión se va a dirimir de forma política, cuando venga un gobierno que realmente quiera aplicar correctamente la norma, Jaime. Claro, si pusieron un candado seguramente ocultan algo, ¿no? Eso es más o menos como la venta del Banco del Pacífico, que si se vende el Banco del Pacífico durante 15 años, ha dicho, o hay, no sé si están en el reglamento de la venta, están poniendo algo de que no se puede, tiene que mantenerse un sigilo por 15 años. Sí, este asunto, por ejemplo, qué bueno que lo mencionas ahora, el tema del Banco del Pacífico, el patrimonio ciudadano. También competencia del Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana tiene la potestad, la posibilidad de fiscalizar qué se hace con los activos del Estado, o mejor dicho, con los activos de todos los ecuatorianos, ¿verdad? CNT, Banco del Pacífico, y establece, por ejemplo, competencias para que la Constitución se cumpla, en el sentido de que solo se pueden vender, ¿verdad?, estos activos del Estado de forma excepcional. Nadie nos ha explicado por qué. No hay un informe que establezca cuál es la excepcionalidad en estos casos, ¿no? Y estamos perdiendo gran parte del patrimonio de todos y todas los ecuatorianos, y el Consejo de Participación Ciudadana, insisto, le acaba muy grande, ¿no?, el cargo. ¿Cuáles han sido los pronunciamientos, la tarea de fiscalización que ha desarrollado en torno a estos temas, ¿no? La corrupción institucionalizada de las otras funciones del Estado también hace parte de las competencias del Consejo de Participación Ciudadana. Nada de esto se ha visto. Y es por eso que la gente piensa que el Consejo solo sirve como botín entre piratas para la designación de autoridades de control, cuando realmente la facultad de participación, como su nombre le indica, y de control social, que es lo más importante, el control social, jamás ha estado a la altura de los consejeros que han estado en ese espacio de poder. La rendición de cuentas. La rendición de cuentas. Hay que preguntarle si está funcionando la silla vacía en las instituciones públicas, en los municipios, en los gobiernos autónomos descentralizados. Yo no sé si en Guayaquil funciona la silla vacía, porque acá se hacen obras incluso sin socializarlas.
Piensan que... Silla vacía. Otro recurso, Jaime, presupuestos participativos. ¿Has escuchado tú, por ejemplo, alguna vez que se haya desarrollado el tema de los presupuestos participativos? No. Es decir, que la ciudadanía decida, a ver, al GAT municipal le ingresó tantos millones de dólares, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la prioridad del gasto del municipio? ¿Vamos a poner alcantarillado a potable en Monte Sinaí o vamos a priorizar poner una piscina con olas? Piscinas con olas, ¿verdad? En la ciudad. Una rueda moscovita. Hay la obligación legal, ¿verdad?, de que los GATS apliquen los presupuestos participativos, que la ciudadanía se empodere en la toma de decisiones de cómo se redistribuyen los recursos de la ciudad. Bueno, eso también, esa facultad de fiscalización, de que los municipios, en efecto, los gobiernos provinciales, los municipios cumplan con ese mandato de los presupuestos participativos, también podría fiscalizarse a través de los consejeros de participación ciudadana. ¿Cuándo hemos tenido un informe del Consejo sobre algo como esto? El déficit del cumplimiento de la ley por parte de los municipios. Nunca. Claro. Tantas cosas que no se cumplen aquí en el país. En el tema del municipio, prioriza el tema de la aromaterapia acá en la ciudad de Guayaquil. Ese es otro tema también, y tantas cosas, ¿no? Se hizo una aerovía, creo yo que sin socializarla, sin consultar, donde se invirtieron 136 o 138 millones de dólares, que al final eso no es la solución y no es lo que nos vendieron al inicio, que era la solución del problema del transporte entre Guayaquil y Durán. La metrovía del batallón del suburbio acá en Guayaquil. Tantas cosas que hay que aquí nadie dice nada. Absolutamente. Miren el estadio de Barcelona. Yo soy barcelonista, pero se invirtieron 2 millones de dólares. ¿Cómo así en un club privado el municipio de Guayaquil invierte 2 millones de dólares? ¿Cómo? Correcto, correcto. Esas son las cosas que nosotros como ciudadanos podemos fiscalizar. Y lo podemos hacer a través de instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana. Pero insisto, jamás se le ha, primero que jamás se ha socializado de forma adecuada cuáles son las atribuciones que tiene el Consejo. Y segundo, que también pues no existe interés por parte de la ciudadanía también de involucrarse, ¿no? También hay que hacer un mea culpa ahí, que tenemos que involucrarnos como ciudadanos en los temas que nos conciernen como política pública, ¿no? Augusto, las dos últimas preguntas son como de relleno. La séptima dice, ¿está usted de acuerdo con que se incorpore a un subsistema de protección hídrica el Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Esa pregunta me parece un relleno. Y la otra también, porque es el tema ambiental. Leo la otra de una vez. ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales? Dos preguntas. Sí, yo creo que coincido con usted, Jaime, que efectivamente son preguntas de relleno. Yo las pondría en el mismo saco. Yo votaría que sí por esta pregunta en la consulta. Pero creo que es innecesario, insisto. Y creo que este verso, ¿no? ¿Verdad? Esta cuestión como muy romántica que plantea el gobierno a través de estas preguntas, lo que pretende es acaparar voto joven, ¿no? Que está más sintonizado de alguna forma con las demandas del ecologismo, ¿no? Del movimiento indígena, por cierto. Pero insisto, no era necesario llegar a una consulta popular para plantearle estas cosas a la gente. Hay que recordar también que Ecuador es precursor a nivel mundial en el tema de los derechos de la naturaleza. Es la única constitución del mundo que reconoce como sujeta de derechos a la naturaleza. Algo similar tiene Bolivia en una normativa infraconstitucional. Pero Ecuador es el único país del mundo que establece como mandato constitucional o que reconoce en el texto constitucional que la naturaleza es sujeta de derechos. Así que ya se establece un amplio catálogo de derechos y sobre el tema del agua específicamente, existe normativa específica destinada para ese efecto. También en la norma constitucional se establece el acceso al agua como un derecho humano. Antes en este país, Jaime, existía una institución que se llamaba Senagua, ¿no? Teníamos una institución específica destinada a ese efecto. Pero bajo la lógica de la austeridad del gobierno de Lenín Moreno, ya no tenemos Senagua y se pasó esas competencias, se transfirió esas competencias de Senagua al Ministerio de Ambiente. Todo esto se hubiera podido solucionar si, insisto, no se hubiera aplicado este austericidio por parte del gobierno de Moreno, que es exactamente lo mismo que pasa con Lazo, que está aplicando la misma receta, y que no era necesario, insisto, solventarlo a través de una consulta popular. El tema de los incentivos, por ejemplo,
cuidar el medio ambiente, ¿no? Y darle un incentivo a las personas que cuiden el medio ambiente. Creo que es la pregunta 8. Eso se puede hacer sencillamente a través de un proyecto de ley urgente a la Asamblea Nacional, enviada por el Ejecutivo, donde se establezca estos incentivos, ¿no? Para la gente que cuide el medio ambiente. Pero insisto, esto es algo absolutamente romántico, estos versos, esta literatura, para conectar con el voto joven y que en la plancha de la votación, porque la gente va a la urna y vota 8 veces 7 sí, ¿verdad? Pasen las preguntas que realmente son del interés del gobierno, que son el Consejo de Participación Ciudadana, quitarle la facultad de designación y el tema de reducir el número de asambleístas en el Parlamento. Augusto, quiero agradecerte por haber aceptado dialogar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Gracias a ti, Jaime. Un abrazo. Gracias a Augusto Verduga, abogado Augusto Verduga, analista político. Hemos hablado del tema de la consulta popular, la situación, por qué se plantea esta pregunta y tantos temas más.